Saludos alumnos y alumnas de cuarto grado, bienvenidos a la guía de aprendizaje de estudios sociales, a la que corresponde a la fase 3, semana 15. La unidad 5 se llama La identidad nacional a través de la historia. El contenido es la colonia en El Salvador y su papel en la formación de ciudades. Los productos esperados: completar un cuadro comparativo de formas de gobierno, elaborar fichas resumen representativas de la religión indígena y española, completar actividades de verdadero y falso, discriminar criterios pertenecientes a las culturas estudiadas en actividad de evaluación. Vamos con las actividades de inicio. Actividad 1. En El Salvador aún existen descendientes directos de los grupos étnicos que sufrieron los procesos de conquista y colonización. En compañía de tu familia lee la siguiente información. La población de las zonas costeras desapareció casi por completo. Las comunidades que sobrevivieron se concentraron en los territorios que ahora son los departamentos de Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Morazán. Son considerados como patrimonio vivo. Actualmente las comunidades indígenas organizadas buscan y aspiran el reconocimiento del Estado y la sociedad, la revitalización de sus costumbres y tradiciones y el rescate de la lengua náhuatl como parte de su patrimonio intangible. Aquí tenemos la foto de una anciana de Izalco perteneciente a una comunidad náhuatl y un anciano de Guatajiagua, departamento de Morazán, tata o líder de comunidad lenca. Con tu familia toma apuntes en tu cuaderno. ¿Por qué es importante conocer las prácticas culturales de las comunidades indígenas en El Salvador? Porque representan la identidad de nuestro país y son patrimonio cultural de nuestra población. ¿Por qué es difícil para las comunidades indígenas mantener viva su identidad cultural? Por la influencia que han tenido los medios de comunicación, redes sociales en las nuevas generaciones. Vamos a el que debes saber. Lee el siguiente texto. En las guías de semanas anteriores conociste acerca de la fundación del primer San Salvador que se estableció en 1525. Pero este proyecto resultó breve, no llegó a ser más que un campamento militar. Poco tiempo después, un levantamiento indígena generalizado hizo que fuera abandonado en 1526. La segunda fundación se dio en 1528 y se desarrolla como la primera ciudad hispanoamericana en el territorio. Actualmente este sitio arqueológico se conoce como Ciudad Vieja, ubicada a 8 kilómetros al sur de Suchitoto. La fundación de esta primera ciudad instituyó la nueva identidad salvadoreña. Fue en ese lugar donde por primera vez aparece un centro urbano en el cual los gobernantes hablan el idioma español y se construye la primera iglesia, en la que se registra el primer casamiento que dio inicio al mestizaje, que a su vez también resultó en relaciones de poder entre los nuevos grupos sociales que se formaron, llegando así al siguiente repartimiento de bienes y actividades de trabajo. Los que manejaban las haciendas heredadas de sus padres, el comercio y los obrajes de añil, pero que no podían acceder a los puestos de administración pública, eran los criollos. Algunos llegaron a adquirir muchas tierras y riquezas, aunque la mayoría trabajaba con mucho celo y pasión para la conversión de los naturales al cristianismo, era el clero. En el territorio salvadoreño se dedicaron a trabajar las haciendas a través de las encomiendas los indígenas. Y al no ser criollos o españoles y no estar protegidos por las leyes de India, tenían un estatus social disminuido que les impedía o limitaba su acceso a la educación y a posiciones de mando, propiedad o prestigio. Trabajaban como ayudantes de los comerciantes o en labores domésticas. ¿Cuáles son los gobernantes y organismos establecidos en las colonias? Estaba el virrey, que era un representante personal del rey con poderes políticos, militares, administrativos y jurisdiccionales sobre grandes territorios pacíficos y prósperos. La Real Audiencia fueron altos tribunales de justicia integrados por oidores y un fiscal. El cabildo era llamado también consejo municipal o ayuntamiento. Las nuevas formas de cultura. A partir del descubrimiento y durante la colonización, el continente americano adoptó la visión de un nuevo mundo. Los españoles trajeron nuevas plantas, nuevos animales de carga y domésticos, nuevas costumbres en la alimentación. Los europeos aprendieron a consumir productos americanos como maíz, frijol, papa, cacao y tabaco. Introdujeron nuevas y mejores prácticas para la producción agrícola y además trajeron de España un nuevo dios.
Los metales preciosos significaban para los nativos americanos belleza y en ocasiones estatus social, mientras que para los españoles eran poder económico. Durante la colonia se dio lugar a la reproducción de valores, actitudes, normas y otros necesarios para una convivencia pacífica. En el aspecto religioso, los diferentes grupos indígenas que habitaban el señorío de Cuscatlán poseían una mentalidad mítica, es decir, su visión de mundo solo se le explicaban desde la perspectiva religiosa. De allí que sus prácticas estaban llenas de gestos y ritos mágicos religiosos en íntima relación con la naturaleza y con los animales. Ofrecían sacrificios como un tributo o compensación a sus favores. El arte colonial. Los señoríos que tenían relación con las edificaciones ceremoniales se convierten en réplicas de colonias españolas con un diseño clásico europeo que hacían sentir a los españoles en un ambiente familiar. Vamos al práctica de lo aprendido. Lee nuevamente junto a un familiar el texto, gobernantes y organismos establecidos en las colonias. Luego compara las funciones que estos tenían con las formas de gobierno actual. Por ejemplo, un virreinato era una forma de gobierno colonial donde los virreyes eran escogidos entre los miembros de la nobleza española y sus mandatos duraban 5 años. La presidencia es una función de la forma de gobierno actual, que el presidente es la máxima autoridad del país elegida de forma democrática para un periodo de 5 años. La Real Audiencia en tiempo del gobierno colonial fueron altos tribunales de justicia integrados por oidores y un fiscal, asesoraban al virrey e incluso compartían funciones. La Asamblea Legislativa, que es una forma de gobierno actual, son electos en votación secreta por mayoría para legislar y derogar leyes. Los cabildos, que eran llamados consejos municipales o ayuntamientos, eran elegidos por los vecinos de cada villa recién fundada. Las alcaldías es una forma de gobierno actual que son electos en votaciones secretas por los habitantes de cada municipio para un periodo de 3 años. Bien, observa la imagen y contesta en tu cuaderno. De acuerdo con la organización social de la época colonial, ¿en qué grupo ubicarías a cada uno de los personajes? Pues aquí tendríamos indígenas, estos son mestizos y estos son los criollos, que eran los que estaban prácticamente mandando y ordenando al resto de clases sociales. Encierra en un círculo la actividad económica que se destaca en la imagen, la agricultura. ¿Cuál es el beneficio que cada uno de ellos obtendrá con el trabajo realizado? Realmente los beneficiados eran los criollos o españoles, el resto de clases sociales eran explotados. Luego vamos con elabora 2 fichas en las que ilustrarás y describirás la religión de los grupos étnicos de Cuscatlán antes del descubrimiento de América y después de la conquista. Antes del descubrimiento de América, los diferentes grupos indígenas que habitaban el señorío de Cuscatlán poseían una mentalidad mítica, es decir, su visión del mundo solo se le explicaban desde la perspectiva religiosa. Eran politeístas. Después de la conquista, la llegada de los españoles, estas divinidades desaparecieron y se practicaba únicamente la adoración de la cruz. A continuación se plantean varios enunciados, léelos y encierra con una circunferencia. En este caso se han resaltado en color rojo. Si crees que se dice la verdad, verdadero, y si crees que es falso, la F. En el año 1528 se dio la primera fundación de la villa de San Salvador. Falso. No fue en esa fecha, fue en 1525. La mentalidad mítica de los antiguos pobladores de Cuscatlán permitía que demostraran científicamente todos los fenómenos que observaban. Falso. Las construcciones de los grupos prehispánicos tenían tendencias a ser centros ceremoniales. Verdadero. Los europeos aprendieron a consumir productos americanos como maíz, frijol, papa, cacao y tabaco. Verdadero. Y luego vamos con, a continuación encontrarás una serie de enunciados. Elige si la información corresponde a indígenas o a españoles y reescribe cada enunciado donde están representados los personajes. De todos los enunciados que están aquí arriba, aquí abajo he colocado los que corresponden a los indígenas y los que corresponden a los españoles. Por ejemplo, a los indígenas, antiguos habitantes de Cuscatlán, construyeron ciudades, cazaban y cultivaban para sobrevivir, adoraban varios dioses, su tierra era próspera y vivían en paz con la naturaleza. Los metales preciosos significaban para ellos belleza y jerarquía social. En el lado de los españoles adoraban un dios, los metales preciosos significaban poder económico, buscaban nuevas tierras y las conquistaban, adquirieron muchas tierras y riquezas, las ciudades que construían les recordaban su hogar de origen,
construyeron la primera iglesia en El Salvador, introdujeron técnicas novedosas para mejorar la agricultura. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de cuarto grado estaríamos completando la guía de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 15. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.